Into the Rim o Hacia el Círculo es una serie surcoreana del año 2020. No es una serie que llame mucho la atención porque tiene que ver con política y obviamente a la mayoría de las personas esos temas de política ya están como muy trillados. De hecho, la gente trata de entretenerse en otra cosa, especialmente en los países que son muy corruptos. Pero se trata de Go Sera Nana. Es una joven de 29 años que ha vivido siempre en el distrito de Mawon. Ella y su familia necesitan dinero para devolver una gran deuda contraída por la madre a raíz de una estafa. Sera, autoproclamada guardiana fiscal, pero excesivamente apasionada, más que apasionada realmente ella es sofocante. Nunca deja que se le escape un solo delito hasta que se presente y resuelva como una demanda civil. Sin embargo, debido a su naturaleza entrometida y su tendencia a perder los estribos por la justicia, la despiden de todos los empleos porque realmente es una persona exasperada. O sea, los primeros capítulos yo tenía como mis dudas de seguir viendo la serie porque son de estas mujeres que de verdad desesperan. Que por todo hacen un berrinche, que por todo hacen un escándalo. Y yo en lo personal, de verdad que no me identifico mucho. Hasta que entonces ella empieza a relacionarse con el protagonista, que él también trabaja en política. Ella se dirige hacia la asamblea de distrito, la llamada utopía de los empleados, un cargo como representante de distrito en el que teóricamente trabaja poco y se cuenta con un sueldo seguro, y para ello decide presentarse a las elecciones supletorias para sustituir a otro representante de la asamblea. Realmente yo decidí terminar de ver la serie porque el protagonista es excelente en su actuación y él, obviamente que con esa forma tan exagerada que ella tenía, él con toda su paciencia intentaba soportarla hasta que entonces se enamoran. Pero el transcurso de enamorarse me pareció bastante cómico cuando ella se emborracha, las veces que ella le pide a él que sea su novio y él la rechaza, y como ella trata de coquetearle a él siendo una persona tan escandaloso y él siendo un hombre tan reservado. Y también por los actores secundarios que también jugaron un buen papel en la serie. Sí tiene sus momentos aburridos porque obviamente las partes en las cuales los políticos comienzan a discutir unos con otros y a hacer los fraudes como siempre y a comprar personas como siempre en los países donde hay corrupción, eso puede ser que no sea de mucho agrado, porque obviamente que uno sabe que la política es bastante sucia, pero sí, cuando ella intentaba hacer todo de manera correcta y su propio esfuerzo, y al final se da cuenta de que eso no se hace con esfuerzo, sino que se hace con trampa, que se hace con las personas comprándose unos a otros, que hay personas que están ahí simplemente para llenar un espacio y hacen lo que el otro le diga por dinero. Eso es mayormente de lo que se trata la serie. De hecho, por eso hasta Corea del Norte dio su visto bueno o enalteció partes de la serie donde habla acerca de la corrupción en Corea del Sur y cómo el dinero lo compra todo. Pero también sí hay que reconocer cómo ellos dos, cuando terminan de compenetrarse como pareja, se llevan muy bien. Él al final se da cuenta que ella es escandalosa, pero tiene buen corazón y que eso es lo que la lleve a ella a tratar de hacer justicia. Pero ella a la vez es muy tierna, aunque al principio la se ve bastante exagerada, como que la van moldeando a través de los capítulos. Cabe también recalcar la situación en la que los padres tratan de esconder ellos mismos en cuanto al dinero. Ya personas que tienen más de 30 años, 20 años juntos y no se tienen confianza con la economía,
esa sería otra cara de las familias pobres o las familias de clase media, donde el padre se busca un empleo a medio tiempo y se lo esconde a la mamá diciendo que él va a ir al gimnasio y está trabajando para guardarse su dinero, y donde ella también se busca un empleo de medio tiempo, la mamá de la protagonista diciendo que también está haciendo otras diligencias y está trabajando para guardarse ese dinero. Entonces podemos decir que la serie refleja varias cosas que lo hacen también de manera cómica. No voy a decir que es una serie excelente porque tiene muchos episodios bastante aburridos, pero sí se ve, por ejemplo, las amistades que ella tiene, que son amigas muy buenas, que son personas que la apoyan hasta el final en lo bueno y en lo malo. La madre que tiene sus problemas, vamos a decir, de que se deja estafar muy fácil, se mete en problemas en los cuales posteriormente no puede salir fácilmente, y de un papá bastante estricto, y como el protagonista ha llevado toda su vida sus problemas, por ejemplo, que no se lleva bien con su papá, que su mamá se murió, que su hermano se murió, y él por eso se ve una persona un poco retraída, aunque realmente no lo es. Él simplemente es una persona que trata de realizar su trabajo con prudencia, y eso hay que reconocérselo. Y se ve muy bonito en el capítulo donde ella piensa que ya él no le va a prestar atención a ella porque ella se ve bastante extrovertida y él tiene que estar a cada momento deteniéndola, mandándola a callar, diciendo que se tranquilice, pero al final él termina enamorándose de ella, aún así con su forma de ser, porque podríamos decir que los polos opuestos se atraen, así que al final ella no resultó ser tan insoportable, sino que es una persona que es escandalosa, pero que trata de hacer el bien y que de verdad cuando ama lo hace de corazón. Del 1 al 10 yo le daría a la serie un 6 porque realmente hay escenas en las cuales hay capítulos en los cuales no son tan interesantes.